Ya muchos se han dado cuenta de lo que significa esta estrategia de control, perversión, desmantelamiento de instituciones y limitar la iniciativa ciudadana hasta erradicarla. Muchos se han dado cuenta, pero muchos no. Entonces yo quiero explicarte, en mi opinión, cómo se ve esto de ir construyendo un sistema totalitario poquito a poquito, poquito a poquito, sin que mucha gente lo note. Y hoy estamos viendo claramente uno de esos pasos estratégicos que hacen como que caminan 5 pasos para adelante, si alguien salta o mucha gente salta, se regresan 2, pero ya avanzaron 3. En eso estamos precisamente y todos los días vemos desde que inició el gobierno de Obrador, todos los días vemos acciones para ir sumando hacia ese sistema totalitario. Hoy la señora que está en la presidencia, la ilegítima, como yo le digo, Sheinbaum, acaba de mandar 17 iniciativas a la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado, al Congreso de la Unión. Iniciativas que sabemos van a ir moldeando esto del control. En muchos, ya de plano, concretarlo. En otros, es ir adelantando el paso. Por ejemplo, ya habló de esta iniciativa que acaba de presentar sobre la Guardia Nacional. Recuerda que siempre te dije aquí, y muchos dijimos, que era una farsa eso de la Guardia Nacional Civil, que no iba a ser una policía civil, como en las democracias del mundo. Tienen un ejército para cuidar sus países y tienen una policía civil para tratar con su ciudadanía. Eso, olvídate, en México acaba de mandar la iniciativa para que de una vez por todas desaparezca cualquier rasgo de policía civil. Todo va a ser militar. Todo va a ser nombrado ahora por el comandante del ejército. El secretario de la Defensa Nacional va a nombrar al general de división. Se supone que se lo va a proponer a la presidenta, pero tiene que ser un general del ejército mexicano. Bueno, no hay ninguna posibilidad. Y toda la guardia va a ser militar ahora. Ya pasa completamente, definitivamente. ¿Eso qué consecuencias tiene? Una, bueno, pues que se sigue notando que la Sheinbaum pues simplemente es un alfeñique manipulado por un titiritero en Palenque, en Chiapas. Y eso desafortunadamente lo que trae es, fíjense, el secretario de la Defensa Nacional de hoy es manipulado a su vez por el exsecretario de la Defensa de Obrador. Sí, aquel al que enriqueció brutalmente Obrador con todas las obras esas de la seguridad nacional, como el Tren Maya, como el Chaifa, el aeropuerto o el aeromuerto y la refinería que no refina. Todos esos fueron multimillonarios. Recuerda que costaron muchísimo más, solo para recordarte, darte una idea. 120 mil millones iba a costar el Tren Maya, acabó costando 515 mil millones, hasta ahorita, ¿eh? Y por cada peso que el Tren Maya mete, que cobra de boleto, nosotros tenemos que ponerle 104 pesos. Es un robo por donde lo veas. Bueno, ahí se hicieron multimillonarios muchos de ellos, encabezados por los hijitos de Obrador y toda su familia, y él, por supuesto, pero es un argumento decir, oh, es carísimo. Imagínate lo que se gastaron ahí, así fue también en las otras obras, en el Tren Maya, pero así fue en las otras. Y hoy están argumentando lo caro de la policía civil para hacer la Guardia Nacional Militar, cuando siempre te dijeron, acuérdense que la discusión fue inclusive aprobada por la oposición, porque dijeron que iba a ser una Guardia Civil, de personas civiles, no de militares. Yo siempre les dije, eso es falso, la instrucción es militar, los cuarteles son militares, el presupuesto es del ejército, los que los entrenan son militares, ellos son militares, los trajeron de la Marina, del Ejército, agarraron un poquito de la Policía Federal y ya los han ido sacando a todos. Son militares de cabo a rabo. Hoy, pues ya se quitan la máscara, ¿no? Ya totalmente va a ser militar. Ahora, ¿qué riesgos tiene que sea militar? ¿Por qué tanta faramaya porque son militares? ¿Por qué el no a la militarización?
pero lo dice todo el mundo democrático, no nada más nosotros, no a policías militares, no a la militarización de todo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas hace unos días que en un concierto en la Ciudad de México llegaron 200 soldados armados, armas cortas y armas largas, 200 a un concierto? A un concierto en la Ciudad de México, un concierto cultural. No había nada del otro mundo, nada más vieron gente en la entrada y se bajaron 200 militares, 200 soldados con metralleta, pistola y armados hasta los dientes. ¿Saben qué pudo haber causado eso? Un borracho que gritara, otro que levantara la mano para querer como golpear, un soldado con más temor de lo normal, algún soldado prepotente más de lo normal, envalentonado por la metralleta, hubiera sido una desgracia. Como lo dijo el mismo cantante español que estaba en ese concierto, que estaba actuando en ese concierto. 200 soldados. Los sacaron a todos, los rodearon a todos. Imagínense, una botella que volara, un vaso que volara en el momento no adecuado, se arma una matazón. Ha pasado en muchas partes del mundo. Por eso no son militares los que se ponen en las democracias a tener relación con la ciudadanía, a controlar la ciudadanía, a meterse en este tipo de problemas, que no había ninguno, pero ellos hicieron un problema. 200 soldados en un concierto completamente pacífico, ni un grito. Pero afortunadamente no pasó lo que pudo haber pasado en cualquier otro momento. ¿Se acuerdan del News Divine cuando gobernaba Morena también y hubo una matazón en un antro? Exactamente. Y esos eran policías de Morena, Ahora imagínate soldados con armas largas. Pudo haber pasado. Pero además te recuerdo cuando mataron a la pareja aquella de agricultores, la Guardia Nacional Militar en Chihuahua o a los jóvenes estudiantes en Guanajuato. Ya está cundido el país de asesinatos de los militares disfrazados de policías. ¿Y por qué no se usan las democracias? Por eso, porque los militares están destinados a usar las armas para defender al país, no para sentarse como un policía o pararse al lado de un carro y decirle, oiga usted, se pasó el alto y mire, o a ver, explíqueme, aquí hay una riña y entran y tienen que intervenir y razonar y discutir, explicar las leyes. No, los soldados no están entrenados para eso y están jugando con fuego, por eso han matado a tanta gente. Y antes nos enterábamos de muchos más, no nada más por los medios, nos enterábamos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ¿qué crees? La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se la tragaron también AMLO, Moreno y Sheinbaum. Claro, tienen ahí esta completa inútil que lo único que hace es aplaudirle al gobierno. ¿Y sabe para qué nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Para defendernos a nosotros, ciudadanos, contra los abusos del gobierno. Así es un defensor de la ciudadanía contra los abusos del gobierno. Pues este gobierno abusa por todos lados y no hay dónde ir a quejarse y quien te defienda. El gobierno todo, la policía, el ejército, la Secretaría de Hacienda, todo. Ahora ya ni eso tenemos. Es otro de las formas de control porque erradicaron a una institución que defendía al individuo, a la persona, a la familia, a un grupo de personas contra los abusos del Estado, del gobierno, todos estos abusos. Ya no hay. Entonces, ir desmantelando, primero quitar cualquier tipo de policía, enriquecer, prostituir al ejército mexicano, a muchos de ellos, a base de millones de dólares que les dieron con todas estas obras que no sirven para nada, pero que fueron de completa opacidad. Nadie puede revisar esas obras porque son de seguridad nacional, no tienen absolutamente nada que ver con seguridad nacional. Están construyendo hoteles y administrando hoteles los soldados, en vez de realmente defendernos a nosotros. Esa es una perversa estrategia que diseñaron Obrador, Morena y su séquito como Sheinbaum, en donde van quitando instituciones, reitero, van fortaleciendo a las que no pueden quitar, pero a su conveniencia. Por eso, escoger al menos visible, menos importante de los generales para ser su secretario de la defensa.
luego embrutecerlo con millones de dólares y luego tenerlos amarrados también con el dinero y con la complicidad. Bueno, luego, esa es gravísima. ¿Por qué ese cambio de la iniciativa sobre el Ejército y la Guardia Nacional? ¿Por qué? Porque además el otro, el policía, el autodenominado Batman de Sheinbaum, Omar García Harfuch, resulta que tiene un límite, pues, de tope con el ejército, con la Secretaría de la Defensa. No va a poder hacer absolutamente nada, como se lo dijimos también aquí, porque no tiene policías, no tiene nada. Ahora el ejército va a poder hacer también inteligencia, lo que se suponía que iba a hacer el pobre Harfuch. Ahora ni eso va a hacer. Entonces sigue muy claro el control del titiritero en Palenque con la marioneta en Palacio, porque quienes mandan son los militares que dependen y se la deben a Obrador. Por eso escogió al menos simbólico, menos importante, menos significativo de los generales para ser su secretario de la Defensa. Bueno, pero espérate, ¿cómo más va a aumentar el control? Ah, ya viste esta ley que la CURP ahora va a tener todos tus datos de biométricos, dactilares, todos tus datos, y lo van a poder usar como quieran, porque ahora como no tienes quien te defienda, ni tampoco hay cómo pedirle información al gobierno, porque el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, también lo desaparecieron, y protección de datos personales, también lo desaparecieron, pues ya no tienes quien meta las manos por ti. Ahí está cómo van formando una historia de control. Entonces, van desmantelando las otras instituciones. Ya lo hicieron con el Poder Judicial. Ese era el ABC. Claro, era lo primero. Así lo hicieron en Venezuela, así lo hicieron en Nicaragua y mucho más burdo lo hicieron en Cuba. Pero ese es el modelo a seguir, no tengas ninguna duda. Ahora, el Poder Judicial ya está completamente sodomizado, ya está controlado, ya no, todas. El Instituto Nacional Electoral también. Ya les expliqué que todo este show que hicieron, que 5 votaron en contra y 6 a favor, todos están vendidísimos y los tienen agarrados por los pies. Pero ahora ya anunció una reforma electoral. No va a haber forma de mantener el Instituto Nacional, ni siquiera para la simulación. No, ya les vale un pepino y ahora sí desaparece todo. Todo. Vamos a volver como cuando el gobierno organizaba descaradamente las elecciones, bajo el cuento de que es muy cara. Sí, claro, esa estupidez que hicieron del Poder Judicial costó 7,000 millones nada más la federal. Ponle que haya costado 15,000, 16,000 millones entre todos. Es un dineral, sí, pero comparado con la refinería, que costó 500,000 millones, entonces no sirve para un carajo, pues no es nada, ¿verdad? Pero es el pretexto ideal para quitar el Instituto Nacional Electoral y hacer cualquier cosa que dependa incondicionalmente de ellos. Aunque ya tienen a la palera esta de la TADEI, pero ahora pueden hacer lo que quieran y van a poder quitar cuando quieran a quien quieran y ganar todas las elecciones, por supuesto. Pues si tú ya tienes el control del país, tienes 25 gubernaturas más 3 o 4 de la oposición que están arrodilladas con ellos, tienes todo el país, más el ejército al que ha prostituido, más la delincuencia organizada que son sus aliados, más el Poder Judicial que ya lo desbarataron, más el INE, que ahora lo quieren aplastar completamente aunque ya no sirve para nada, más el Tribunal Federal Electoral al que también ya tienen completamente agarrado. Entonces, pueden ganar todas las elecciones a como quieran. ¿Saben como quién? Como la tan mentada Venezuela. Que hagan como le hagan. ¿Se acuerdan? Que ahora la María Corina Machado probó que había ganado la oposición con las boletas. ¿Y para qué sirvió? Absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque todo el poder lo tiene la revolución bolivariana con Hugo Chávez y Maduro. Es exactamente lo mismo que quieran. Entonces, cuando haya una elección, la que sea, para lo que sea, la van a ganar ellos. Y si no la ganan con toda su horda de controlados, con todos los acarreados, entonces la van a ganar con los tribunales.
como se hicieron de la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y quién se lo va a impedir? ¿Quién es el valiente o la valiente que va a salir a decir yo, espérate, si ellos tienen todas las armas del país, las legales y las ilegales? Ese es el control. Y a mí de repente me encuentro amigos que me dicen, oye, pero no crees que estás exagerando un poco. Ahora ya me están diciendo, oye, ¿qué es esta locura? Porque son amigos del sureste también. Me dicen, oye, pero es que Pemex no ha pagado, el gobierno de los estados no tiene dinero. Es exactamente lo que les estoy diciendo. Hasta que no les toca, hasta que no les pica, Pemex debe 700 mil millones de pesos. Nada más a sus proveedores. O sea, a los que le ofrecen algún servicio o algún producto a Pemex para hacer su trabajo. Y aparte, 1,000 millones de dólares que debe como empresa. Eso es una porquería. Nunca había estado tan mal. Y mira que había estado mal mucho tiempo. Nunca había estado tan mal. Ah, y el sátrapa que saqueó a Pemex, hizo multimillonario a Obrador y a su familia, está ahora dirigiendo el Infonavit. Y es el que quiere darle casas precisamente a los que invaden las casas. ¿Lo ves? Es empoderar a sus operadores, sí, estos que invaden, que además muchos de ellos son de delincuencia organizada, empoderarlos para garantizar más elecciones. ¿Lo ves? ¿Cómo van cerrando? ¿Viste que ahora le regalaron 80 mil millones de pesos? Hablando de excesos, ¿no? 80 mil millones de pesos a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Recuerda que es la coordinadora de Trabajadores de Educación y el Sindicato de Trabajadores de Educación. Sí, se diferencian por una S, la CENTE y el CENTE. Bueno, la CENTE es la más radical, es la que más conflicto tiene normalmente con los gobiernos y ya estaba casi destruida hasta que Obrador vino y la llenó de dinero, la hizo su cómplice incondicional para las elecciones y ahora ahí están empoderados otra vez. Le hicieron una manifestación a Sheinbaum exigiéndole sus promesas de campaña, que el otro atarantado también ahí se fue a prometer imposibles, y ahora resulta que les autorizó 80 mil millones de pesos para que se, es que es increíble, para que se jubilen a los 53 años. 53 años. Ahora que vivimos hasta los 85, 90, entonces ahora baja, en vez de ser a los 65, como inclusive muchas democracias lo están haciendo porque simplemente no hay dinero para pagar tanta gente que no trabaje, cuando va a crecer mucho menos la que sí trabaja en el futuro, por la pirámide poblacional. Entonces, ves cómo esto de la CENTE, no importa meterle 80 mil millones de pesos y total te va a garantizar elecciones. Y son rudos además, si no las ganan se las roban. Ese es el tipo de aliado. Entonces tienes a la delincuencia organizada, tienes a la coordinadora de trabajadores de la educación, tienes al ejército, tienes a la oposición completamente quebrada, tienes todos los estados del país casi. ¿Qué te falta? Tienes al ejército, como decíamos, nada. Entonces, ¿se oye desesperante? Sí, por todo lo que están tratando de hacer. No todas le salen, pues no todas. Vieron esta ley de telecomunicaciones que pues se hizo un escándalo en el país y se echaron para atrás. Sí, se echaron para atrás, pero un ratito. Es lo que les digo. Dan 5 pasos para adelante, se arma un escándalo, se regresan 2, pero ya avanzaron 3. Ahí está la ley en Campeche y la ley en Puebla. Y la tuitera, una joven normal que tuiteó cuestionando a una candidata que curiosamente es la esposa del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Federal, cuestionándola en un tuit, en un X, en un mensaje de 120 palabras, y resulta que le hicieron pedir perdón todos los días, durante 30 días. Un mes va a estar pidiendo perdón por un tuit. Y el periodista de Campeche, que metieron a la cárcel también por cuestionar a la gobernadora, es una locura. Están creando un gobierno de control autoritario. Y eso es lo que tienes que ver. Ah, es que parece que a ti no te va a llegar. ¿En qué momento? ¿Cuándo no te va a llegar? ¿Cuando toque un soldado a la puerta de tu casa? ¿Cuando Hacienda te cobre lo que quiera y tú no tengas dónde ir a quejarte?
cuando el sindicato incondicional de Morena te obligue a meterte a su sindicato o a correrte de su sindicato nada más porque no les cae bien, cuando vayas porque te invadieron la casa con un juez y el juez sea de estos que Morena puso y simplemente te van a correr a ti para dársela a su aliado de la delincuencia organizada, ¿hasta qué momento te vas a indignar? Porque hay una solución a todo esto, una solución viable, aunque se queden con el INE y aunque lo aplasten. Si levantamos la voz todos, todas las personas que vivimos en este país, todas, entonces los quitamos. Entonces no pueden ganar elecciones. Entonces sería lo obvio. Pero no permita que caigamos en donde está Venezuela, porque entonces ni con todas las manifestaciones enormes que tuviste en la última elección vamos a poder cambiar las cosas. Así que, ¿se puede? Por supuesto que se puede. El 2027 es una opción, son las elecciones intermedias para diputados y alcaldes en muchas partes del país y algunas gubernaturas. De que se puede, se puede. Pero esto tiene que ser dirigido por la sociedad civil, por la ciudadanía, por la población, por la gente que se indigna, toda la gente que ya le está sufriendo. Ya hay mucha gente que está dando cuenta que le dan 3,000 pesos mensuales, pero le quitaron 5,000 en medicinas por la escasez, la perversidad de la escasez de medicinas. Ahí se está muriendo la gente porque no tienen medicinas, pero le dan 3,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque la gente no puede comparar, no tiene información para darse cuenta de eso. Qué bueno que me dan a mí 3,000 pesos mensuales, me los da Obrador y Sheinbaum. Ay, qué lindo. Sí, nada más que me quitaron 5,000 pesos de las medicinas. O sea, me quitaron 2,000 más. Pero el que me las quitó no fue Obrador, fue el Seguro Social, que es malo. El que me lo está dando es Obrador y Sheinbaum. Esa parte global de no poder comparar, de no tener información, es la que les hace caer en esa simulación, en esa mentira. Pero hay mucha gente que se da cuenta. Si nosotros, toda esa gente que se da cuenta, lo gritamos permanentemente, levantamos la voz, concientizamos, sacudimos a los mexicanos que están dormidos, si los levantamos de su cama, si les ayudamos a abrir los ojos, entonces esto puede ser de millones y millones de personas. Nunca nadie había hecho tanto daño en México en tan poco tiempo. Han matado más de 1.200.000 personas de muy diferentes formas estos sinvergüenzas asesinos. Entonces, eso tiene que caer y tenemos que decirlo y tenemos que gritarlo y tenemos que decirlo en todos los foros. La gente se tiene que dar cuenta porque es evidente. Además, ya se están quedando sin dinero. Se han gastado todo el dinero que tenía de ahorros el país y lo han tirado en brutalidades como el INSABI de 500,000 millones también, que no sirvió para nada absolutamente. Y así las ideotas, ¿no? La farmacia OTA, esa que iban a hacer de 1.500 millones, no sirvió para nada. Todo lo que han dicho no ha servido, el gas bienestar, todas esas burradas, ha sido un tiradero de dinero y el regalar dinero para mantener un maiceo electoral eficiente en cada elección. Todo eso ya los tiene casi quebrados. Ya están quebradas todas las instituciones como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, se van a quedar sin dinero. Y cuando se queden sin dinero, no va a haber dinero para maiceo electoral. Entonces la gente se va a dar cuenta que era un maiceo y que no era un programa social, era un simple maiceo y se va a acabar. Y cuando se acabe, entonces van a dejar de decir, ay, qué lindo Obrador y Sheinbaum que me dan dinero. Se acaba y creo que la gente puede tener un sentón en la realidad y darse cuenta de lo absurdo que ha sido todo esto y entonces reclamarles. ¿Por qué? Porque ya les quitaron las pensiones que le daban, ya le quitaban el maiceo a los jóvenes, ya les quitaron, porque no va a haber dinero. Están queriendo robarse el dinero de las afores, están queriendo meterse a todos lados donde hay algo de dinero para agarrarlo. Es descarado, estamos endeudadísimos. Obrador nos dejó endeudadísimos y esta está igual. Si no me creen, pregunten a las instituciones que trabajan con gobierno, les deben a todos. Ahí está el caso de Pemex más que clarísimo. En ese sentido, pues yo te invito a ser positivo. Se ve muy difícil, se ve un túnel como siempre, el clásico, el túnel, pero hay luz ahí al final del túnel. Claro que hay luz, porque esto es México, esto es muchísimo más grande que esta bola de criminales, es muchísimo más grande que estos sinvergüenzas. México no se lo han acabado en todo lo que se han robado toda su vida, estos no se lo van a acabar en un sexenio ni en dos, pero sí están condenando el futuro
de nuestros hijos. Y si tú eres joven, te están condenando el futuro a ti. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. ¿Y que se puede? Claro que se puede. Y acuérdate, hay dos factores muy importantes. Uno, el factor externo, Estados Unidos, que está presionando para que rompan su alianza con la delincuencia organizada y está buscando a los narcopolíticos de Morena. Esa es una presión muy importante. Claro, Trump anda con lo de Irán y le ha bajado. Pero ya que resuelvan eso, va a volver a presionar a su vecino para que metamos a la cárcel estos sinvergüenzas narcopolíticos y ojalá de ahí se lleven al sátrapa nacional. Es muy probable, además. Pero bueno, el otro factor externo es el que les mencionaba. Con el dinero no se juega, con la economía no se juega. Tiene reglas y las reglas son puntuales. Tú no puedes gastar muchísimo más de lo que ingresas. No puedes. Y ellos han gastado muchísimo más de lo que ingresan. Además, otro factor externo es, tú no puedes querer que la inversión privada mundial venga a México y decirle, sí, pero te voy a quitar a los jueces en los que más o menos puedes confiar. Sí, pero mis policías van a ser militares. Sí, pero yo no cumplo los acuerdos. Sí, pero la corrupción está desbordada en mi país. Somos, según Transparencia Internacional, el 140 de 180 países. Es una porquería. Se ve más claro porque se mide de 0 a 10. En 9.5 están los más transparentes, como los escandinavos, Finlandia, Dinamarca, etc. Y en 1 están Indonesia, Nigeria, Afganistán. Nosotros estamos en 2.5. Estamos muchísimo más cerca de lo peor en corrupción del planeta que de lo mejor. Y eso es gracias a estos sinvergüenzas que nos han agravado lo que ya estaba mal. A estos de Morena. Pero entonces, ¿hay posibilidades? Por supuesto que las hay. Pero tienes que levantarte, tienes que levantar la voz, tienes que convencer a los de tu alrededor. Tenemos que convencer a mucha más gente, a abrirle los ojos. La única opción es con la sociedad. Es la ciudadanía argumentando, diciendo permanentemente, reflexionando lo que está podrido en México. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que ánimo, ánimo, ánimo México, dale para adelante, que México es muchísimo más grande que esta bola de criminales. Recuérdalo.